Empezamos nuevamente para todos nuevos, para todos no nuevos. Cada año es un año nuevo. Perdón por mi portuñol. Ariel, de decir. Vamos a ver acá el libro del Kusari. El libro del Kusari es considerado el libro más importante del pensamiento judío. La base de todos. ¿Quién dijo esto? El Gaon de Vilna, el primero que dijo esto. El Gaon de Vilna fue un grande Rab de 200 años más o menos, que es la base de todo lo que se ve ahora en el Estado de Israel. Fue él que mandó a sus alumnos para reconstruir la tierra acá. Fueron sus alumnos que llegaron para acá, no solo para vivir en Israel, como para reconstruirla como parte de la redención. Empezaron a construir la grande sinagoga de la Jurva en el barrio judío, y después el propio barrio judío, antes el propio barrio judío, y después los primeros barrios afuera de Jerusalén, y después la primera colonia agrícola, de Tahtikva. Fueron ellos que lo construyeron, con Straimen y Cabotas, y eran ellos. Y el Gaon de Vilna es también la base del estudio de Gemara que hay hoy. Su alumno era Jaime Volozhin, fue quien hizo la primera yeshiva moderna, del modo como la conocemos, como el Mahon Meir y otros. El Gaon de Vilna decía el siguiente, decía a sus alumnos del siguiente: hay que estudiar musar, moral, ética. Hay que desarrollar la persona, ¿cierto? La personalidad. Hay que estudiar Menorat HaMaor, Jobot HaLevavot, son libros clásicos. Pero la primera parte del Jobot HaLevavot, la primera parte que habla de la veracidad de Dios, de la Torah, no sé qué, no estudiar en el Jobot HaLevavot, estudiar en el libro del Kusari, en este libro. ¿Por qué? Porque es santo y puro. Veikarei Emunat Israel Vetorah Tluimbo. Y las principales bases de la Emuná, vamos a traducirlo ahora como fe, ¿cierto? De la Emuná en la Torah y en el pueblo de Israel dependen de él. Quien estudió el Sefer Kusari tiene las bases de la Emuná en la Torah y en el pueblo de Israel. Quien no estudió el Kusari no tiene. Piensa que tiene, pero no tiene tanto así. Ahora, la frase no hace sentido alguno. ¿En quién tenemos que tener fe? En Hashem, ¿cierto? ¿En quién el Gaon de Vilna dijo que vamos a tener fe? En el pueblo de Israel. ¿Y en la Torah? ¿Dónde está Dios en la ecuación? Hashem, la Torah, pueblo de Israel son uno. ¿Puede decirse así? Perfecto, muy bueno. Hashem, la Torah y el pueblo de Israel son uno. ¿Qué tal hablar claro? ¿Qué significa tener emuná en el pueblo de Israel? En la Torah no entiendo. De acá ya se entiende que cuando nosotros en hebreo hablamos la palabra emuná, fe, no tenemos la intención de decir emuná, fe, como se dijo en portugués y en español. Creencia, ¿cierto? Una especie de creencia, fe. En el mundo cristiano, la definición cristiana de fe es algo como, no sé, no entiendo, algo arriba, quizás mismo contra el intelecto, ¿cierto? O en las palabras de, no me recuerdo más cuál grande maestro cristiano, la fe empieza donde el intelecto termina. ¿Quién dijo esto? No, eso es de los, creo que es de un filósofo. De un filósofo. Creo que sí. La fe empieza donde el intelecto termina. En el pueblo de ser no es así. Fe en el pueblo de ser, en la Torah, en hebreo, emuná significa vivir, lo que vivimos. Nosotros vivimos a nosotros mismos y podemos vivir la fuente de nosotros mismos, ¿cierto? Podemos vivir el pueblo de ser y la Torah, y con esto vivimos Dios, que está en nosotros. Nosotros estamos buscando ahora cómo vivir con Dios y no cómo entender a Dios o cómo sentir a Dios. ¿Qué significa vamos a vivir? El ser humano tiene 3 capacidades en sí para tener contacto con el mundo. Podemos pensar en algo, podemos sentir algo y podemos vivir algo. Entonces, aquí quiero de ejemplo, quien estaba el año pasado con este ejemplo. Vamos a utilizar una víctima, un voluntario. Todo. Tiene que ser nuestro voluntario. Nuestra primera víctima, nuestro voluntario. Me parece bueno, ¿no? Benjamín, ¿no? Oh, se me puede voluntario. Yo no quiero decir
Betzadik be'emunato yihye. Yehye, como dice el versículo, Betzadik be'emunato, el tzadik con su emuná, yehye, va a vivir. Nosotros vivimos con emuná. ¿Qué significa? No, vamos a utilizar lo voy a usar como voluntario. No, primera pregunta. ¿Cuál es el nombre? Benjamín. Benjamín, ¿tú estás respirando ahora? ¿Tú sabes que estás respirando ahora? Sí. Mira, es buena oportunidad el hombre, ya está entendiendo. Mira, ¿tú sentís que estás respirando ahora? Sí. Todo el tiempo tú sentís que estás respirando, pensás que estás respirando. Todavía estás respirando, ¿cierto? Para pensar que espera, sí. Si tú paras para pensar que estás respirando para respirar, no va a funcionar muy bien, ¿cierto? Sí. Hay cosas que vivimos. Mismo cuando no estamos pensando, cuando no sabemos o cuando no sentimos, no es relevante, ¿entienden? Otro ejemplo, vamos a usar nuestro segundo voluntario. El hombre pensó que iba a escapar. No. Describa que tenés familia, abuelos, no sé, etc. Ok, descríbame cómo es su familia, cómo es estar en su familia, cómo es la experiencia, cómo es el domingo en la casa de la abuela, de la abuelita. Muito bom, muito feliz, eu me sinto bonito. ¿Tú puedes reprobar? Me da una prueba, así, me explica intelectualmente de cómo es el domingo en la casa de la abuela, la abuelita. Tem que fazer um exame para mostrar teu Vai ter que entender. Tú sentís que estás en el domingo, todavía quien está en una familia tú tienes familia, tengo, me prueba, tú sentís que tienes familia, no, pero tengo papá, esto es parte de mi vida, parte de mi experiencia, ¿cierto? La experiencia, la vida es muy más fuerte que lo que pensamos, muy más fuerte que lo que sentimos. Son tres capacidades diferentes. O de otro modo, ¿quién va a ser nuestra víctima ahora? ¿Tú entendés una torta de chocolate? Torta de bolo. Eu entendo uma parte. Não, me gusta. ¿te gusta una fórmula matemática? No, es tonto, no funciona, son dos capacidades, ¿entendió? Yo puedo entender una torta de chocolate, decir exactamente cuál es la fórmula, el componente, pero no es el asunto, ¿entiendes? Yo prefiero sentirlo. Complexo. Un poquito mejor, ¿cierto? Complexo. Pero esa es la base. Complejo, pero esa es la base. No estamos interesados ahora en probar que Dios existe. Probar que Dios eligió el pueblo de Israel, probar que Dios nos da la Torah o algo así. Estamos interesados en saber cómo vivir con Dios o cómo vive el judaísmo. Esto ya caracteriza tu libro como muy diferente de la mayoría absoluta de los libros que conocemos. Es el donde viene nuestra generación, esa es la base. Si tú tienes esto, tú puedes empezar todo así, esto no va a funcionar. Nosotros necesitamos vivir las cosas para cumplirlas, para sentirlas, para saberlas, para estar. ¿Tú quieres que en 200 años van a establecer el Estado de Israel? No va a ser con mucho pensando. Si alguien va a pensar, no va a hacer nada. Título de ejemplo, voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Quién acá desearía emigrar para un país en guerra, para donde se lanzan misiles intercontinentales? ¿Quién acá desearía emigrar para un país así? Pero todavía hay acá un montón de locos en este mismo lugar, ¿cierto? No es una elección muy intelectual, ¿entiendes? Vamos a pesar los pros y los contras, así. No va a funcionar, ¿cierto? ¿Cierto? Voy a abandonar la universidad para limpiar casas. Me parece un excelente upgrade de relocation, ¿cierto? Elección. Es extremadamente intelectual. No. Hay cosas que nosotros vivimos, es más fuerte que lo que pensamos. Lo que vivimos es muy más fuerte y muy más simple de lo que por un lado muy más fuerte, por otro lado muy más simple, ¿cierto? ¿Me explica cómo cepillar los dientes? Me escriba por favor cómo se hace. Escovar los dientes. Tú vas a escribir un tratado de este tamaño y la persona no va a entender nada. Una vez que tú vas a hacerlo adelante de él, vas a entender todo. No porque lo sintió.
clase me explicaba un Shabbat. ¿Quién pasó por un Shabbat? ¿Sabe lo que es un Shabbat, cierto? ¿Quién no pasó por un Shabbat? No sabe, te parece escribir páginas y páginas. ¿Cierto? Pero entonces tendremos que sentir a Dios. Nosotros podemos sentir lo que vivimos. ¿Y entonces cómo lo sentimos Dios? No sé. Pero así lo sabemos. Nosotros podemos vivir Dios, que es nuestra fuente. No sé cómo se siente Dios. Yo creo que es imposible porque Dios no tiene cuerpo. ¿Cómo es sentir Dios? ¿Es frío o es caliente? No sé. ¿Y viviendo? Yo puedo sentir cómo es agradable vivir de acuerdo con mi expresión interior, que es la vitalidad que recibo de Dios y con eso estoy viviendo con Dios. Esto puede ser. Estamos viviendo en Dios. Sí. O sea, cualquier cosa que vive en el mundo es Es mami. Es que. Tiene una, está viviendo lo que le da vitalidad, ¿cierto? Cualquier acción. Sí. Todos los animales, todo, el ser humano sí. puede decir, ok, yo no vivo. Pero es un poquito tonto, ¿no? Yo no voy a ser yo mismo. El ser humano tiene la increíble capacidad de no ser él mismo. Es muy interesante, pero vamos a ver una continuación. Es la misma capacidad de ser tonto, ¿cierto? Libre albedrío. Como todos acá que pasaron el último año saben, el libre albedrío es Lo que la sea, increíble sea, capacidad del sea, ser humano de ser tonto. Ok, vamos a ver. Pero lo que usted menciona a través del libro La Monada realmente sí es algo muy profundo porque es una cuestión entre lo que es lo interno y lo externo. Lo que vives adentro, lo que experimentas adentro y lo que vives afuera, lo experimentas afuera. Sí, el intelecto es más alleno, es más exterior, es más externo. Los sentimientos también, que es lo que vivimos. Es diferente. Una persona se casa, wow, qué emoción, no sé qué. En primer lugar se casa. Después viene la emoción. Después de... En general viene unos 5 años después, pero no es. ¿Cierto? Puede ver también en algunas. Es algo, ¿entiendes? Pero no funciona, el opuesto no funciona. Me voy a leer acerca del matrimonio y voy a esperar la emoción me atingir. No va a funcionar. Había estado pensando en estos días respecto a la iniciativa que toma Hashem para, por decir, elegir a su pueblo, a Israel, para darles la Torá, para llamar a Moshe o a Abraham, y de alguna manera la iniciativa que toma Hashem, pero la iniciativa que debemos de tomar también nosotros hacia Dios, o sea, como que es de alguna manera... Nosotros tenemos que vivir Dios, o sea, nos prepararnos y vivirlo. Solo esto. Es que no somos capaces de se llegar. puede estar sin estar viviéndolo. Exacto. No se puede escapar, no se escapa de nada. Todos tienen una. ¿Sí? Pero el Kusari nos enseña cómo tenemos en el pueblo de Israel y en la Torah. No entendemos la frase. Como calibrarlo bien. Exacto. Cómo calibrarlo bien, cómo poner el enfoque en el Enfoque donde hay que poner. lo de hacer. Es muy más fácil la vida después de pasar por el Kusari. Diferente, más claro. Ok, muy bueno. Esto es lo que el Gaon debería decir de por qué estudiar este libro. El título original del libro no es el Kusari. El Kusari es el título popular del libro. El título original del libro no es. El libro fue escrito hace 900 años, más o menos, por Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi era una generación antes del Rambam, de Maimónides. Es uno de los libros más antiguos que tenemos. Y es increíble que aún continúa muy actual el libro. Rabbi Yehuda Halevi escribió este libro en árabe. El original es en árabe. Nosotros tenemos traducciones. No tenemos el original. Ya, tenemos copias del original, ¿cierto? En árabe, pero en general estudiamos en la traducción para el hebreo y algunas traducciones, después hablo de esto, no es importante ahora. ¿Cuáles son las traducciones? Nosotros utilizamos la más moderna. Hay otras traducciones. Pero dijo que era una generación antes de Rambam. Del Rambam. El Rambam. De Maimónides. ¿Por qué en árabe, Rab? ¿Cómo? ¿Por qué en árabe? Porque era la lengua franca de la época. No, Todos entendían árabe. Árabe era el inglés de la época. Wow.
era el Yiddish. No, era el árabe, todos hablaban árabe, era la lengua en la cual se escribían. Había un problema con el hebreo también, no tenía suficientes palabras filosóficas para describir. Cuando traducieron el Rambam una generación después, la Yehuda Ibn Tibón, él tuvo que inventar un montón de palabras. ¿En hebreo? En hebreo. Ahí en el diccionario hebreo de Ibn Shmuel, el diccionario clásico, moderno de hebreo, hay la fuente de las palabras también, de la época de la Biblia, de la Mishnah, del Talmud, y hay un símbolo especial para los tibonistas, para el Ibn Tibón, la de Yehuda Ibn Tibón y el Shmuel Ibn Tibón, el padre e hijo, que traducieron todos los grandes libros en árabe, de árabe. Jobot Rabot, Monodot, Besad Gaon, Fuentes Vitae, ¿no? de Ibn Gebirol, muchos otros. Del hebreo para el latino, otros se traducieron. Ok, de cualquier modo, el título original del libro es Al-Katab, bueno, me olvidé, ya sabía, era muy impresionante. Al-Katab, Al-Manat, así, en árabe, o sea, el libro en defensa, los argumentos en defensa de la fe despreciada. Los argumentos en defensa de la fe despreciada. Todo. Es un título muy raro y muy no entendible, ¿cierto? Digamos que yo voy a escribir un libro para probar la veracidad del judaísmo. ¿Qué título voy a dar para él? Todos los argumentos en prueba de la veracidad del judaísmo, ¿cierto? Entonces, ya está en el negativo. Los argumentos en defensa de la fe que continúa la frase. Despreciar. Ajá, entonces, si fuera tu libro, así que debe escribir. Los argumentos en defensa de la fe La fe verdadera. judía. La fe verdadera. De la fe judía, ¿cierto? ¿Cómo así de la fe despreciada? Qué agradable, ¿saben? Mira, es una fe despreciada, todos atacan. Todos voy a hacer algunos argumentos en defensa. Pobrecitos. Mira, es más un punto en el cual este libro habla de cómo vivimos. En la época que David escribió este libro, el judaísmo vivió uno de los puntos bajos de su historia, los puntos más negros, ¿cierto? Fue en la época de las cruzadas. En el mundo cristiano hubo todos los pogroms, ¿cierto? Las comunidades de Alemania y de Francia fueron casi completamente decimadas. En España también los judíos estaban teniendo pogroms, etc. Fue la época de los almohadins, que expulsaron al final de las cuentas del Rambam cuando era muy chiquitito. Con su papá tuvieron que huir para el Marruecos, después de Marruecos huir para Israel, para el Egipto. Y el peor, todas las personas que eran un poquito inteligentes atacaban el judaísmo. Los cristianos decían, escucha, mira cómo nosotros tenemos éxito. Mitad del mundo es nuestro. Mira cómo estamos creciendo. Estamos conquistando a los vikingos. Estamos avanzando. ¿Y ustedes? ¿Dónde está Dios? Dios no está con ustedes. Y los musulmanes, es una cosa. Mira cómo estamos expandiendo. Mira qué mezquita estamos construyendo. ¿Cómo es tu sinagoguita mismo? ¿Es agradable vivir así? ¿Es agradable? Mira, tú puedes decir cuánto quiera que es la fe verdadera. Tú eres un joven, sale para la calle, te escucha, van a cuspirte, baterte, golpearte, ¿no? Pero tú estás verdadero. Sí. Muy agradable, ¿cierto? Es muy difícil vivir así. Nadie le va a creer. Y el peor, la filosofía. Fue la época áurea de la filosofía aristotélica, y cualquier persona que pensaba como Aristóteles era considerado inteligente. Quien pensaba no como Aristóteles, decía que el mundo fue creado, que Dios habla con el hombre, cualquier cosa así, era considerado burro, tonto. Entonces, si tú eras judío, tú salías de la sinagoga con tu kippah, de inmediato tú pensabas, guay, yo soy el tonto, el pobre, el despreciado, el incapaz, el inepto de la humanidad, ¿cierto?
No, es agradable vivir así. ¿Qué futuro tiene un pueblo así? Pero siempre lo ven como una comunidad próspera. ¿Siempre? Si es próspera, entonces roban el dinero. Muy próspera la comunidad en Alemania, simplemente la destruyeron todo. Sí. En otras palabras, no importa ahora si tu fe es verdadero o no. Yo no voy a escribir un libro de argumentos para que tú vas a saber que el judaísmo es verdadero. Yo voy a escribir un libro en defensa de la fe despreciada, porque vivir con desprecio de los otros es terrible. Yo voy a erguir el rostro y decir, tú no eres despreciado, tú estás muy arriba de todos. No porque voy a probar que es verdadero no importa. Simplemente no importa. Un grupo de jóvenes, todos pueden saber que la cerveza va a hacerles mal, pero si todos están bebiendo, todos van a beber en el fin, ¿cierto? ¿No funciona así? Como el Tú cigarro. no vas a beber el Como cigarro. el cigarro, muchos jovencitos, 12, 14, 15 años, fuman mucho. ¿Cómo empieza? Empieza porque, ¿qué? Tú no vas a hacer con nosotros. Hay que estar muy fuerte, ¿cierto? Hay gente, no, yo no voy a decir, y por esto soy más que ustedes. ¿Cierto? Es diferente, ¿entienden la diferencia? De nuevo, nuestro asunto acá es entender la emuná, cómo vivir con Dios. Y por tanto el libro empieza, el presupuesto del libro es que no nos importa mucho cuál es la fe verdadera. Esto no es el asunto, ok, el judaísmo es verdadero. ¿Quieres probarlo? Ok, en la quinta parte del libro voy a probártelo. Tengo pruebas intelectuales, pero no es este el asunto. No es importante, ¿entiendes? No interesa mucho. Como hoy en día es un poquito más fácil ser judío. Tenemos un estado, ves acá, pues las cosas funcionan, ¿cierto? Ganamos guerras, no sé qué. Eso es más atractivo, ¿cierto? Pero no hubo un grande flujo de conversiones, digamos así, en el siglo XIX para el judaísmo. Simplemente no hubo. ¿Por qué alguien va a convertirse para enfrentar un pogrom? De nuevo, no que acá es 100% bueno. Cuando va a ser 100% bueno, van a cerrar las conversiones. Ustedes saben, ¿no? En la clase del Mashiach no existen conversiones. Digamos que estás 50% bueno, 70% bueno, pero es suficiente. Suficiente para despertar un cierto interés, ¿cierto? Sí. Cuando no había interés, lo opuesto. Hubo un flujo muy grande de judíos que salieron del judaísmo en toda la historia. En toda la historia del exilio. Não haveria porque tem aquela ideia que isso tudo está revelado na era messiânica ou porque não importa se... No, porque la situación económica es buena, entonces no se Não, sabe não, na nada. era messiânica, tipo, você falou que não haveriam conversões no caso. Sí, Seria pela questão, tipo, disso tudo estar revelado na era messiânica? Não. Desse tipo, ou... no, es porque la situación económica es demasiado buena. Entonces no aceptamos que va a llegar y decir, yo quiero solo el espiritual. Van a decir, van a parar en la Badá, ¿no? En el comité del Ministerio de Aprim. Del Ministerio del Interior. Ustedes no saben que es así aún. Ya oye. No, es el Rambam. Sí, dijo el Rambam. Mejor nombre. Es la primera vez, pues. E, por exemplo, que... Como en la época de Shlomo. En la época de Shlomo también. No había conversión. Señor, la ventana está cerrando, hay que cambiarse ese rato. hay que venir a... No, parece que quien abrió la carpeta van a aceptarlo. Pero ya no sé. No sé. Ok, muy bueno, hay otras fuentes de esto. Basta de esos dos. Hasta acá estudiamos la Jordana de libros, ¿cierto? No, porque nos faltó una cosita. ¿Cuál es el nombre popular del libro? Kusari. El Kusari. ¿Por qué el libro se llama así? Técnicamente muy simple. El libro se basa en un diálogo entre un judío y el rey de los Kusarís, los Kusaras, Kazaras. ¿Quién fueron los Kusaras? Los Kusaras fueron un pueblo guerrero muy fuerte que habitaban entre el mar Caspio y el mar Negro,
más o menos en una región que hoy en día se llama la República Democrática del Daguestán. Ustedes entienden que no es república, no es democrática, ¿cierto? Es Daguestán. Más específicamente en un lugar donde hoy se llama más o menos la Chechenia, ¿cierto? No, estamos hablando de lugares muy, muy salvajes, rudes. Fue el último pueblo que fue convencido a abandonar la idolatría, de un cierto modo. Pero los husáres eran un pueblo muy fuerte. Peleaban contra los bizantinos por un lado, los musulmanes por otro, los tártaros y los rusos por el otro lado, los mongoles. ¿Y qué religión eran antes? Idólatras. Ah. Y paganas. A legião, Pero ellos- até hoje, isso. É uma curiosidade, mas se for pegar os últimos cinturões do UFC, todos vieram da região central, essa parte do Cazaquistão, Daguestão. E eles são muito bons na base de wrestling. Até hoje, se pegar os campeões, eles são bem Muy agressivos. fuertes, agresivos. Os caras são ¿En enormes. qué modalidad? UFC. UFC. ¿Todos saben lo que estamos hablando? Sí. Sí, Son grandes, pelean. Claro, es decir, Khabib Nurmagomedov y Ismael son muy agarridos. ¿Te refieres a esos? No, sí, eran personas así. Y muy ricos. Sí. Ellos controlaban la ruta de la seda. Oh. Pasaba por ellos. Sí, son- ¿Cierto? son ahí. Después con el tiempo y históricamente en una determinada época, en el siglo V, yo creo, los kusaris se convirtieron al judaísmo. No, después un poco, en el siglo VII, algo así, se convirtieron al judaísmo. ¿Todos? Buena pregunta, no sabemos exactamente, al menos la nobleza y al menos un tercio de los kusaris se convirtieron. Los kusaris fueron el único estado, ¿cómo se llama? ¿Judío? Judío. No fue el único estado judío del exilio en la Edad Media, hubo más algunos. Hubo más uno en Jebar, en Arabia Saudita, Oh. por muchos años. Hubo más un, no me recuerdo más uno, en Etiopía también. Pero los kusaris fueran, también afuera de esto, fue el único estado, no, ¿cómo se llama? Que permitía otras religiones. ¿Proselitista? No proselitista, ¿cómo se llama? Open mind. No laico, no laico, pero no sé, más abierto, sí. Libertad de culto. Sí, había libertad de culto en Kusaris. Es un caso raro, creo que es el único país que nació en Edad Media. Debe estar equivocado, ¿cierto? ¿Quién sabe historia que busque para nosotros? Pero dice, ¿dónde habitaban ellos? Entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Entre el Mar Negro. Más o menos, ¿cierto? Sí. Nosotros no sabemos 100%, hay muchas fuentes históricas, en especial árabes, de los Kusaris. Pero no todo es claro, ¿entiendes? No está muy claro lo que ocurrió. También está muy claro lo que ocurrió con ellos. De modo general, los kusaris se convirtieron al judaísmo, al menos el rey y la nobleza se convirtieron al judaísmo, y en el siglo IX, más o menos, en el siglo X, los kusaris fueron, pero poco a poco fueron peleando con otros pueblos alrededor. En el siglo X, los kusaris fueron completamente decimados por los rusos. Terminó el estado de los kusaris. El grupo. Rusos. Ruso. ¿No? Por el estado de Kiev que empezó a surgir en esta época. Fueron las primeras conquistas de los rusos. No me recuerdo más cómo se llamaba, Iván el Terrible o algo así, no, eso es muy después. No me recuerdo más cómo se llamaba el primero de los zares rusos. El primero que los llamaron zar. Y terminaron los kusaris. Cuando la viuda Levi escribió este libro, los kusaris ya no existían. En el siglo XI los kusaris no existían. Entonces, ¿por qué escribió este libro? ¿Por qué los utilizó como ejemplo? Buen ejemplo, ¿ah? Tú puedes convertirse... Stop. Primera opción. Mira, al menos alguien en la historia se convenció de lo que deseamos hablar, ¿cierto? De los judíos. Quizás tú también vas a convencerse del mismo modo. Primera opción. Toma un poquito débil así, porque en el final de las cuentas, ¿qué ocurrió con quien se convenció? La muerte, ¿cierto? Pero no existen en India kusaris. Nosotros no tenemos. No tenemos ningún vestigio, no hay tampoco nadie que tiene la tradición que fue alguna vez de los kusaris. En ningún lugar del mundo no hay alguien que tiene ese cuento. En ningún pueblo. ¿Y de dónde escuchó la historia? La historia fue registrada.
había la tradición de esa historia. Pero los Kusari ya no había. Entonces, ¿por qué la viuda de Leví lo escribió así? ¿Cómo que le escribías? ¿Por qué? ¿Por qué basanarse en este diálogo? Puede ser un diálogo entre cualquier persona, ¿entiendes? Convencer a cualquier persona. ¿Por qué convencer a alguien que ya no existe? Porque si convence a un rey, la gente lo toma más en serio. Puede ser, pero mira, ya no existe. La realidad es un poquito diferente. Yo creo que la respuesta es un poquito diferente. Mira, nosotros tenemos pocos documentos, pero tenemos una carta del rey de los Kusaros, cartas de una correspondencia entre el rey de los Kusaros, después, muchos años después, y Rabbi Hizda ibn Shaprut. ¿Quién era Rabbi Hizda ibn Shaprut? Rabbi Hizda ibn Shaprut era el primer ministro de Abd al-Rahman II. ¿Quién era Abd al-Rahman II? Abd al-Rahman II era el jefe de Córdoba, el rey del mundo en su época, el Donald Trump. Él era el hombre más poderoso del mundo. ¿De España? Todos temían, sí, el rey de España. Pero el rey de España significa el rey de todos los árabes. ¿Entienden? Los reyes temían cuando hablaban de él. Pero el rey de España, ustedes entienden que el rey árabe tenía mucho que hacer con toda su harén de 1000 mujeres, ¿cierto? Entonces, tenía que poner los negocios del reino en las manos de alguien. ¿Quién era esto alguien? Esto alguien era el rey de Shaprut, que era uno de nuestros grandes sabios. Tenemos poemas de ellos y cosas de Abajad de él. Y también era el primer ministro, el ministro de la guerra. Del ministro. Llegó en la... Fue el último, casi el último de los grandes ministros y reyes que hubo de los árabes, antes de la reconquista de España. ¿Cómo se llamaba el nombre difícil, verdad? Abd el-Rahman II, el siervo del misericordioso. Con un nombre de esos, ustedes entienden lo que hacía con quien le caían las manos en la guerra, ¿verdad? Pero dijo que era Ben Shaprut. Rabbi Hizda ibn Shaprut. Su nombre es en árabe, no sé qué significa. Hizda es de Gesed, ¿cierto? De misericordia, pero Shaprut no sé. Entonces, de cualquier modo, tenemos una carta de Rabbi Hizda ibn Shaprut, pero de los Kusares tenemos la respuesta también. No sabemos si la carta es verdadera o falsa. Si es verdadera, perfecto. Si es falsa, aún mejor. ¿Por qué? Porque si la carta es falsa, significa que ella indica cómo el pueblo de Israel veía a los Kusaris. ¿Entienden? ¿Qué rodaba por acá en el aire para alguien falsificar la carta? Si es verdadera, aún mejor, ¿cierto? También bueno. Si es falsa, es mejor. De nuevo, no me importa si la carta es verdadera o falsa, pero tiene acá una carta de Rabbi Hizda. Rabbi Hizda Shaprut describe cómo llegaron emisarios para él. Todas las personas que llegaban en el reino y deseaban hablar con el rey, etcétera, tenían que pasar por él. Todos los regalos, etcétera, pasaban por él. Y cuando llegaron personas muy de lejos y de Constantinopla, etcétera, y le hablaron de los cruzados, él dijo: yo no puedo creer. Ahora miran, ya voy a pedir perdón por ustedes. Yo pensé que íbamos a empezar con otra cosa. Esta es la segunda parte, alguna cosa así, entonces no me preparé, no me recuerdo bien. Él escribe el siguiente. Y de modo general, voy a decir por ustedes que él dijo, porque no vamos a tener tiempo de leer todo ahora, todo lo que deseo leer. Próximo, en el miércoles leemos este original, pero de modo general él dijo: escucha, cuando escribí esto, cuando me dijeron esto, yo no fui capaz de pensar que están hablando la verdad. No puede ser un reinado judío en el medio del Islam. No puede ser. Pero cuando vi esto, yo dijo: Dios, tenemos un reinado judío. Si yo pudiera, yo iba a dejar todo lo que tengo, abandonar mi cargo, abandonar mi familia y ir para acusar, solo para acostarme a los pies del rey de los Kusaros. Y me dijo: Dios, toda la verdad que tenemos un gobierno judío en el medio del exilio. Esto nos da esperanza, nos da fuerza para todo. En otras palabras, la viuda de Leví no dijo: estoy escribiendo un libro acá para un judío pobrecito. Estoy escribiendo su libro para un judío que tiene un gobierno, que vive bien.
que pelea, Ah, que no le pisotea. Para ellos estoy escribiendo. Pero estos judíos están en el exilio. Sí, en el exilio. Es el ejemplo. Puede plantear ideas de querer tener un pueblo otra vez. Exacto. Estoy queriendo plantear la historia de idea que ustedes van a vivir como un pueblo, no como una comunidades isoladas, chiquititas, pobrecitas, despreciadas. El título del libro, en la portada, se dijo, le indica de qué estamos hablando. En las palabras de él, él hablaba muy más interesante que yo. Ustedes pueden ver dentro, pero vamos a dejarlo para el miércoles. Eso estaba como oculto, ¿Qué estaba como oculto? como en la formación del pueblo de Israel de nuevo. Sí, En el libro. es la base del Estado de Israel. Son como mensajes subliminales. Son mensajes subliminales en el título. Sí. Es interesante, nosotros tenemos grandes sabios que sabían enseñar antes que vamos a leer el libro. Entonces, llegamos al fin de la capa, ¿cierto? Terminamos la portada del libro más o menos. Pues más tarde vamos a ver si leemos lo que está escrito en la carta de Pizda y mucha fruta. Pero es demasiado, en general es más... La vez es sí, solo que hay muchas introducciones.